Y los principios primordiales en la fundación de una ciudad. En primer lugar, se seleccionará un terreno totalmente favorable, un terreno elevado y abierto, despejado de nieblas y con una orientación que no sea ni calurosa ni fría, sino templada. Se evitará además la proximidad a terrenos pantanosos. De esta forma, Marco Vitruvio Polión, arquitecto y tratadista romano, describe en su tratado sobre arquitectura los factores que se debían tener en cuenta para elegir el emplazamiento de una ciudad. En él considera multitud de factores, como por ejemplo que la cuadrícula de la ciudad debía estar orientada según los puntos cardinales, pero que esta orientación debía ser alterada según la dirección de los vientos dominantes. Y así continuaba con muchos detalles, como la orientación respecto al sol, la distribución alternativa de la cuadrícula según fuera una ciudad de interior o de costa, y un largo etcétera. Pero para los romanos había un condicionante crítico y fundamental por encima de todos los demás: el agua. Los romanos sabían que el agua era un elemento fundamental de progreso y bienestar y que debía llegar abundantemente hasta el corazón de la ciudad. Gayo Plinio Cecilio II, escritor, científico, naturalista y militar romano, más conocido como Plinio el Viejo, no pudo ser más explícito y rotundo cuando dijo: «Son las aguas las que hacen la ciudad». Era inconcebible que una ciudad, por pequeña que fuera, no dispusiera de agua potable y de baños públicos. Pero, ¿dónde encontrar grandes caudales de agua cuya calidad sanitaria estuviera asegurada? Los pozos ofrecían agua de gran calidad, pero de escaso caudal. Los ríos, aunque pudieran ser caudalosos, no ofrecían las garantías sanitarias exigidas por los romanos. Y lo mismo sucedía con los lagos y las presas. El agua de estos lugares podía contaminarse fácilmente. El agua de lluvia podía ser almacenada, pero no para beber, porque el agua retenida acaba siendo fuente de enfermedades. Solo había una solución posible: captar el agua en los ricos y poderosos manantiales de las montañas. Por lo tanto, antes de fundar una ciudad y escoger su emplazamiento definitivo, era fundamental certificar la existencia de manantiales suficientemente potentes y constantes que, con independencia del clima y las estaciones, asegurasen un suministro ininterrumpido de agua de calidad a los habitantes. Y determinar si la altura y la distancia a la que se encontraban permitía canalizar el agua hasta el emplazamiento deseado para la ciudad, mediante la construcción de uno o varios acueductos. Solo una vez certificado esto, el emplazamiento de la ciudad podía confirmarse. La ciudad romana estaba articulada normalmente sobre dos ejes principales: el Cardo o Cardo Maximus, la calle que se orientaba más o menos de norte a sur, y el Decumanus Maximus, la calle perpendicular a esta que atravesaba la ciudad de este a oeste. El trazado del resto de las calles se realizaba en paralelo a ambas, formando manzanas. El núcleo de la ciudad era el foro. Se trataba de una gran plaza porticada, por lo general rectangular, donde se hallaban los principales edificios públicos. La curia, o sede del senado local, las basílicas o edificios civiles donde se celebraban procesos públicos y operaciones comerciales, y los templos,
especialmente los consagrados a la tríada capitolina. En las proximidades del foro se encontraban los mercados y más allá los edificios públicos dedicados al ocio y a los espectáculos, tales como las termas, el circo, el anfiteatro y el teatro. Este era el modelo ideal de ciudad romana, heredado del modelo hipodámico griego. Este modelo se puede comprobar fácilmente en muchas de las ciudades que han logrado conservar su huella en el territorio gracias a las imágenes de satélite. Por ejemplo, en Mileto, de origen griego, cuyo trazado reticular fue planeado por Hipódamo de Mileto, convirtiéndose en el arquetipo del diseño urbanístico que seguirían las ciudades clásicas. O en Timgad, también llamada Tamugadi, en Argelia, colonia romana. Se aprecia perfectamente el perímetro amurallado, el Cardo Maximus, el Decumanus Maximus, el foro en el núcleo de la ciudad y en sus cercanías el teatro. Evidencia estos restos. Se trata de 2 filas de columnas, con 14 de ellas en cada fila. Restos mejor conservados de otras ciudades permitieron comprender que estos restos corresponden con los de una basílica. Era un gran edificio de 3 naves. La nave central estaba más elevada que las laterales, hecho que favorecía la iluminación del interior. Esta basílica era la basílica jurídica, el lugar donde se formalizaban los temas legales como contratos y juicios, pero también actos de culto al emperador. Se trataba de un edificio integrado en el corazón de la ciudad, el foro local. Este contaba también con una plaza de unos 58 por 52 metros. A su alrededor se abría un pórtico de unos 6 metros de anchura, formando así la zona comercial más importante de Tarraco. La excavación arrojó evidencias también de la proximidad de un Capitolio, el templo principal de la ciudad hace unos 2100 años, dedicado a los dioses Júpiter, Juno y Minerva. Si pudiéramos ahora contrastar lo que acabamos de conocer con la realidad, vislumbraríamos rápidamente que la Tarragona actual tendría dificultades para competir en grandeza y esplendor con la antigua Tarraco. Veamos la técnica constructiva. La base de la muralla tiene unos 5 metros de ancho. A ambos lados se situaban los megalitos y el interior se rellenaba con piedras gruesas y tierra. Después se situaban los sillares, bien trabajados, perfectamente ajustados y unidos en seco. Cada pocos metros se colocaban otros transversalmente, formando muros interiores. Con esta técnica se lograba un esqueleto interior que reforzaba y aumentaba considerablemente la resistencia de la obra. Se creaban además compartimentos independientes que no comprometían al resto de la muralla en caso de que se abriera una brecha. El interior se rellenaba inicialmente de piedras pequeñas y cascotes de menor tamaño, y después se extendían capas de adobes de unos 10 por 30 por 45 centímetros. La altura total de la muralla alcanzaba los 10 o 12 metros y la anchura en la parte superior unos 4 metros. Suficiente para habilitar una zona de vigilancia conocida como paso de ronda. A distancias hábilmente estudiadas se levantaban torres. En ellas se situaban los soldados, a veces armados con escorpiones, cuya misión era defender la muralla. La distancia entre estas torres estaba normalmente determinada por el alcance de estas armas. En la cara interior, rampas inclinadas permitían el acceso rápido y eficaz de personas y máquinas de guerra al paso de ronda.
En la actualidad, la parte conservada de la muralla de Tarragona envuelve solo parcialmente el núcleo antiguo, pero en su momento se extendía a lo largo de todo el perímetro de la ciudad, unos 5 kilómetros. La adaptación de Tarraco a un terreno en pendiente y siendo una ciudad de costa, condicionó su distribución. Esto la sitúa claramente en el grupo de ciudades que se apartan del modelo ideal romano. También contribuyó el hecho de ser una ciudad tan importante como lo era una capital de provincia. Tarragona es una ciudad de gran hospitalidad y con un maravilloso clima mediterráneo. Parece que esto ya era así hace 2000 años, porque los textos antiguos ya hablan de que Tarraco tenía una población cordial y su clima parecía una eterna primavera. Así, la población de Tarraco era importante. Tenía un gran comercio y muchos visitantes, y los edificios de espectáculos estaban dimensionados en consecuencia. En el extremo oriental de esta calle encontramos hoy restos de la muralla medieval de Tarragona. Este es un sector de la ciudad que ha estado ocupado durante mucho tiempo y hasta la época moderna por fortificaciones militares que han aprovechado los restos romanos. Por fortuna sin malograrlos gravemente. Así que, tras estos muros, tenemos una agradable sorpresa. Aquí tenemos los 3 únicos arcos que han sobrevivido de los 55 que formaban la fachada del circo. Tienen 7 metros de altura. Realmente impresionantes. Podemos ver que la fachada está construida con sillares trabajados con esmero. En el interior otros más pequeños de tipo sillarejo. Y las bóvedas vemos que están elaboradas con el famoso hormigón romano. Estos arcos estaban normalmente cerrados con rejas que se abrían al público con ocasión de los espectáculos. Estos espacios abovedados servían para diferentes usos. Este en concreto tenía unas escalinatas para el acceso a las gradas superiores. Desde este lugar podemos ver los arcos que se conservan. Y desde aquí tenemos las cimentaciones de los que no han conseguido perdurar. Encontraríamos algunas más de estas cimentaciones si levantásemos esta calle y muchas más debajo de esas casas. Allí se insinúa claramente la forma de las gradas. Esta es la Plaza de la Font, una turística y bonita plaza llena de terrazas. Al fondo podemos contemplar el ayuntamiento de la ciudad. Donde ahora la gente toma café, antaño corrían los caballos. Así que nos encontramos justo en la arena del circo. Esta plaza ocupa aproximadamente un 20% de la superficie del circo.
Eso nos da una idea del tamaño original que tenía esta enorme construcción. Las casas del lado sur de la plaza se apoyan en las cimentaciones romanas y cuando fueron construidas, su ancho quedó condicionado por las bóvedas originales del circo. Por eso sus dimensiones son tan similares. Muchas de estas casas no solo conservan los cimientos romanos, también aprovechan gran parte de las paredes y de las bóvedas. Entremos en esta sucursal bancaria para comprender con claridad lo que estamos hablando. Aquí podemos ver que este local ha heredado el hueco de una bóveda, concretamente la número 28 de la fachada del circo. Con acierto y mucho gusto, esta entidad bancaria tuvo en cuenta todo esto a la hora de plantear su decoración. Y en las paredes han dibujado el perfil de las gradas, didáctico y precioso. Y esto ocurre en multitud de locales y casas, la mayoría de ellos privados. Muy cerca, en la llamada Plaza dels Sedassos, otras excavaciones han dejado al descubierto nuevos y esclarecedores restos del circo. Estamos frente al graderío norte. Aquí se levantaba un muro de sillares, que es donde comenzaban las gradas. Y por lo tanto, ahí abajo estaría el nivel de la arena. También podemos ver parte de las bóvedas que soportaban las gradas. Y cómo las casas de la calle superior están construidas sobre ellas. Podemos ver ahora con mayor claridad que nunca cómo las casas aprovechaban las cimentaciones romanas. Este es un pasillo que transcurre por toda la parte norte del circo, paralelo a las gradas y debajo de ellas. Antaño debió abarcar toda la longitud que el circo tenía, pero actualmente solo se conserva como un tercio del total. Docenas de estancias aprovechando los espacios de las bóvedas debían de servir de almacén para la operativa y la logística del circo. Podemos observar la gran cantidad de hormigón romano empleado en esta obra. Su solidez era vital, pues debía soportar el peso de miles de espectadores. El Circo de Tarraco era un edificio impresionante con una longitud de unos 310 metros y una anchura de entre 100 y 120. La arena estaba dividida por un amplio muro, euripus o espina, decorado con elementos escultóricos y arquitectónicos. Su capacidad era de unos 23.000 espectadores. En él se celebraban los ludi circenses, sobre todo las carreras de carros. Una gran torre se encontraba en cada extremo del circo. La torre del lado este, llamada actualmente Torre del Pretorio, se conserva, aunque considerablemente alterada debido a diversas reconstrucciones en el tiempo. Desde ella, las vistas de la ciudad de Tarragona son imponentes y podemos vislumbrar la grandeza que antaño tuvo que tener el circo romano de Tarraco.
Nos encontramos en la Torre del Pretorio. Aquí, en su base, tenemos pistas importantes de cómo continuaba la ciudad en la parte superior del circo. Sobre este muro original romano, tenemos una decoración con pilastras. Y aquí, abajo, un indicio de dónde se situaba realmente el nivel de los cimientos. Uniendo esta información con la que arrojan otros hallazgos y por el conocimiento que tenemos de las ciudades de otras partes del imperio, podemos reconstruir el elemento arquitectónico al que pertenece, la plaza de representación y de administración de la provincia. Se trataba de una plaza increíblemente grande. Quizás la segunda más grande de todo el Imperio Romano. Medía 265 metros de largo y 145 de ancho. Las construcciones perimetrales acogían los equipamientos propios de la administración provincial: archivos, tesorería, aulas de reunión. El interior de la plaza estaría seguramente adornado de jardines, fuentes, inscripciones honoríficas y numerosas estatuas. Una escalera monumental se situaba en el lado noreste. Una escalera que coincidía aproximadamente en la misma posición que esta. Hoy en día, estas escaleras dan acceso a esta plaza, donde se encuentra la Catedral de Tarragona. En época de Tarraco, aquí estaba el recinto de culto imperial. Otra gran plaza, esta vez de 156 por 133 metros. En el centro, coincidiendo aproximadamente con la posición actual de la catedral, se encontraba el templo dedicado al culto del emperador, levantado en honor a Augusto. Ahora podemos tener una imagen bastante precisa de cómo debió de ser la parte alta de Tarraco, lo que constituía la sede monumental del concilio provincial, el área de mayor prestigio de la ciudad. Toda esta área, de más de 18 hectáreas, está ocupada actualmente por el casco antiguo de Tarragona. Los técnicos romanos aprovecharon la vertiente del promontorio para cortar en ella parte de las gradas. En las zonas donde el terreno no lo permitió, las gradas se levantaron sobre bóvedas. La obra que destaca en la arena son los restos de una basílica del siglo VI y de un templo románico del siglo XII. Tanto la basílica como el templo se levantaron con bloques de piedra del propio anfiteatro. Por lo tanto, estos restos no pertenecen a la obra original. En ese lugar estaba la tribuna. Es una gran bóveda que antaño estaba profusamente adornada y estaba destinada a las autoridades que presidían los juegos. Podemos ver unos fosos que cruzaban transversalmente y longitudinalmente la arena. Originariamente, estaban cubiertos con tablones de madera. En ellos se encontraban espacios de descanso y de culto donde los gladiadores invocaban a la diosa protectora Némesis. Un gran acceso a la arena permitía la entrada solemne de los gladiadores, la Porta Triumphalis. Otro
La salida de los vencidos en combate. La Porta Libitinaria. Unos enormes mástiles sostenían y tensionaban un ingenioso sistema de cuerdas ideado para recoger y desplegar a voluntad una enorme carpa, el velarium. Su misión era proteger a los espectadores del sol en días calurosos. Este anfiteatro tenía una capacidad aproximada de 12.000 espectadores. El espectáculo representativo de los anfiteatros consistía en la lucha de gladiadores y caza de animales. En contraste con la imagen habitual que el cine nos ha ofrecido sobre las luchas a muerte, durante la mayor parte del imperio, ser gladiador era una ocupación lucrativa y duradera. Muchos gladiadores tenían familia y desde luego no perdían la vida en la arena. Las representaciones teatrales tenían lugar en el proscenio. A sus pies se encontraba la orquestra, un semicírculo destinado a las autoridades y la orquesta. Envolviéndolo todo estaba la cavea, estructura semicircular que albergaba las gradas. Cerrando el recinto había un espectacular frente escénico compuesto de un doble orden de columnas de mármol de más de 16 metros de altura. Al igual que en los anfiteatros, para proteger a los espectadores del sol, se podía desplegar el velarium. Tras el frente escénico había un gran espacio ajardinado. Según Vitruvio, en este lugar se refugiaban los espectadores en caso de lluvias imprevistas y los actores realizaban preparativos. Los teatros romanos eran edificios emblemáticos en los que se representaban obras clásicas y romanas. Su destino principal era, como el de los demás edificios de espectáculos, el ocio ciudadano. En el Teatro Romano de Cartagonova cabían 6.000 espectadores que se situaban en la cavea en un orden establecido según su rango social. Con la incorporación del teatro, nuestro modelo de la antigua Tarraco se completa sustancialmente, solo faltando el puerto y la ciudad residencial para ser completado. Pero conocer la ciudad residencial de Tarraco es extremadamente difícil, ya que el espacio que ocupaba en tiempos de Tarraco está actualmente ocupado por la parte moderna de Tarragona. Estudio. Son solo cimentaciones, pero todas juntas nos ofrecen una imagen clara. Una imagen de cómo se estructuraba la parte residencial de Tarraco. Calles con aceras, formando manzanas ordenadas a su vez sobre una retícula ortogonal. Ahora podemos ver con claridad cómo se estructuraba la ciudad. Una calle principal atravesándola transversalmente. El foro en el corazón de la ciudad. En la parte alta, la zona administrativa, el circo y fuera de las murallas, el anfiteatro. Coronándolo todo, el recinto de culto.
Y en el sur, con toda seguridad, el puerto. Un puerto hipotético basado en el conocimiento adquirido de otras ciudades, ya que hasta la fecha no se han encontrado vestigios que nos indiquen cómo fue realmente el antiguo puerto de Tarraco. La imagen final de Tarraco sobrecoge y eclipsa a la actual Tarragona. Pero la fuente del Ebro estaba a 21 kilómetros en línea recta del emplazamiento deseado para la ciudad. Además, todo el terreno al norte de Nimes es muy abrupto. Y entre la ciudad y las fuentes se desarrolla el profundo cañón del río Gard que sería necesario cruzar transversalmente. ¿Cómo trasladar el agua salvando esta enorme distancia y superando los obstáculos que el territorio ofrecía? Los ingenieros romanos sabían cómo hacerlo. Construirían un canal, construirían un acueducto. Pero la distancia en línea recta y el desnivel total no se consideran. Construir un acueducto en línea recta supondría la construcción de decenas de kilómetros de túneles y arquerías para atravesar montañas y salvar valles. Algo inimaginable. Para evitarlo, es necesario adaptarse al terreno. Esto incrementa considerablemente la longitud. Y a medida que la longitud del canal aumenta, la cota de llegada será inferior. Pero, ¿cómo adaptarse al terreno? ¿Qué camino escoger? El camino idóneo surge rápidamente si cortamos el terreno con un plano horizontal que parta de la cota de las fuentes y llegue hasta la zona escogida para la ciudad. Y esto lo sabían perfectamente los romanos. Esta línea de intersección con el terreno supone el recorrido ideal y natural. Pero surgen irremediablemente dificultades que deben ser salvadas y atajos deseables para abaratar y facilitar la obra. A veces escogiendo recorridos alternativos, a veces acortándolos con túneles, otras veces construyendo arquerías. Todo esto se debía tener en cuenta, respetando en todo momento los límites tan precisos en la pendiente, para finalmente obtener el preciado dato de la cota a la que llegaría el agua. La ciudad debería situarse obligatoriamente por debajo de esta cota, para así ser suministrada de agua por efecto de la gravedad. Pero, ¿cómo podían calcular esto los romanos en un abrupto territorio de tantos kilómetros cuadrados? Esto es toda una proeza. ¿Cómo lo lograron? Sabemos que fue imprescindible levantar un mapa preciso. Con ayuda de la dioptra, tuvieron que medir los ángulos horizontales de los puntos de las cimas de las montañas, los vértices geodésicos. Los topógrafos romanos debieron señalizar las cimas de las montañas y otros elementos relevantes del territorio que deseaban medir. La dioptra permite apuntar con certeza a cada uno de estos elementos y medir con precisión los ángulos horizontales que formaban respecto a su posición. Esto se debió repetir desde multitud de puntos distintos con el fin de obtener una colección de triángulos de los que conocían los ángulos. Después, por trigonometría, calcularon las distancias. Con esta información se puede construir un mapa de precisión del territorio. Hoy a esta ciencia se le llama geodesia. Pero además, en este caso, se iba a construir un canal. Así que debieron medir también los ángulos verticales entre los vértices de los triángulos formados y entre estos y los fondos de los valles. De esta forma lograron también calcular las alturas de todos los elementos de interés, información que debió ser incorporada al mapa del territorio. Un mapa completísimo conteniendo distancias y alturas. El agua se recogía aquí, en el manantial, desde una arqueta cerrada
y se conducía también por un canal completamente cerrado. Este canal se mantenía durante todo el trazado del acueducto hasta su destino. Un canal que debió ser hábilmente diseñado para lograr resistir el paso del agua y del tiempo. Esto requiere una depurada y cuidada técnica constructiva. En la mayor parte del trazado, el canal discurre enterrado. El proceso constructivo en estas circunstancias era el siguiente. Se abría una zanja a cielo abierto. En esta zanja se colocaba una solera de piedras gruesas y sobre ella una solera de opus caementicium, el famoso hormigón romano. Después se levantaban encofrados de madera para alzar los muros laterales con pequeños sillares y argamasa. Para cerrar el canal, a fin de protegerlo de la intemperie y de la luz, se construía mediante una cimbra la bóveda de mampostería y argamasa. El canal era impermeabilizado mediante un mortero especial. Y finalmente, el conjunto se cubría con tierra. Las dimensiones finales del canal permiten transportar perfectamente el caudal deseado. Además, cabe sobradamente una persona, algo importante para las labores de mantenimiento. Para realizar los túneles en el acueducto de Nimes, los ingenieros romanos primero delimitaron los tramos, luego los replantearon y finalmente realizaron pozos de registro regularmente distanciados. Llegados al fondo del pozo, excavaban el canal en ambas direcciones, trasladando el replanteo con la ayuda de plomadas. El objetivo de las arquerías era mantener el canal elevado, salvando el obstáculo y manteniendo la pendiente. Las arquerías se construían de sillares u otros materiales adecuados y se diseñaban cuidadosamente para afrontar los retos particulares del lugar. En estos casos, para la sección del canal, los ingenieros romanos optaban por una fábrica rectangular, empleando grandes losas para cubrir la canalización en lugar de las bóvedas. Quizá podamos comprender ahora la magnitud de este colosal proyecto. El acueducto de Nimes tiene un impresionante recorrido de 52 kilómetros. Para salvar los obstáculos, se debieron construir más de 2.600 metros de canalización sobre arquerías. Para ello, se construyeron al menos 13 arquerías de diversas características y dimensiones. Y se realizaron más de 500 metros de túneles, todos ellos con sus correspondientes pozos de registro. Una obra colosal que, a buen seguro, fue ejecutada en pocos años. Cada litro de agua que salía por esta boca tardaba 12 horas en recorrer los 52 kilómetros que la separan de las fuentes de Eucés. El Castellum Divisorium, como su nombre indica, se encargaba de recoger el agua y distribuirla a la ciudad a través de diversas conducciones. Cada una de ellas era destinada a un uso distinto o a un barrio diferente. Después de garantizar el caudal para los usos prioritarios, el agua sobrante era evacuada por 3 tubos verticales que se encontraban en estos 3 agujeros. Esto permitía mantener un caudal mínimo de agua en el alcantarillado de la ciudad. De esta forma, se conseguía una limpieza eficaz del alcantarillado, asegurando la salubridad en la ciudad, no solo para evitar los malos olores, sino sobre todo las enfermedades.